Buenas noches para todos. Nuestro grupo está integrado por Vanessa Molano, Erika Bacares, Karen Camargo y quien les habla, Karen Estepa. En esta ocasión vamos a hablarles sobre el origen del derecho penal en la Edad Media. Inicia con la caída del Imperio Romano y comprende los siglos V y XV. La Edad Media, por lo tanto, es para el derecho penal un periodo de fusión entre el derecho romano, el canónico y el bárbaro, concluyendo en un renacimiento del derecho romano profundamente modificado. Al desaparecer el Imperio Romano, junto con él desaparece la unidad jurídica de Europa, y por otra parte las invasiones de los bárbaros trajeron costumbres jurídico-penales distintas, totalmente contrapuestas, muchas de ellas a los principios del derecho del Imperio Romano. A medida que el señor feudal fortalece su poder, se va haciendo más uniforme el derecho como fruto de la unión del antiguo derecho romano y de las costumbres bárbaras. Así cobra fuerza el derecho canónico proveniente de la religión católica que se imponía en Europa por ser la religión que se ha extendido junto con el Imperio Romano. Los pueblos germánicos eran pueblos nómadas, guerreros y estaban en constantes migraciones. La llegada de los pueblos germánicos es importante porque de una u otra forma acaban con el imperio. Estos pueblos germánicos parten todos de la zona de Suecia, Dinamarca o la Escandinavia occidental. La entrada de los germanos fue paulatina en el tiempo, y en un momento dado se aprovecharon de la debilidad de Roma para terminar con ella. Roma, ante la falta de efectos para hacer frente a estos ataques, terminó firmando tratados en los cuales concedía una serie de terrenos a cambio de ayuda militar en su defensa. Aspectos importantes. En el derecho de la familia, el cristianismo tuvo una fuerza directriz cada vez más intensa. En segundo lugar, estaba dividido en estirpes y por último, disminuye el poder de la cipe a causa de que la Iglesia establece impedimentos matrimoniales. Legislaciones germanas. Estas están clasificadas en tres grupos. El primero es el grupo suevo, el segundo el grupo franco y el tercero el grupo gótico. El origen del derecho canónico se da desde la Iglesia Católica. Esta, como institución religiosa y política, crea su propio derecho y actúa conforme a las normas jurídicas en sus relaciones con los diversos estados del orbe. Como comunidad religiosa universal, sus preceptos se extienden a los fieles de todo el mundo sin limitaciones de orden territorial. Para darle continuidad al tema del cual nos referimos, que es el derecho germánico, entendemos que este es el conjunto de normas por las cuales se regían los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Este derecho es uno de los más importantes ya que fue el que dio paso al derecho que tenemos en la actualidad. Dentro de las instituciones encontramos la venganza de sangre, el estado de faida como extensión de la venganza a toda la familia del infractor, la pérdida a la paz consistente en que se priva al reo, el sistema composicional en el que se pagaba una suma de dinero para evitar la venganza y la responsabilidad objetiva. El derecho germánico es el que ha sentado las bases para el derecho que tenemos en la actualidad. Esto lo encontramos en la Revista Internacional de Derecho Penal Contemporáneo, el cual dice: el proceso acusatorio ha evolucionado desde el proceso germánico que estuvo vigente a lo largo de toda la Edad Media para la resolución de acusaciones vigentes ilícitas. Derecho canónico. La historia del propio derecho se ha ligado y se liga aún muy a menudo a lo confesional y práctico desde la perspectiva de una composición específica de la realidad, a la cual se le considera religión. Esto en la antigüedad se denominaba derecho canónico. Entre 1140 y 1142, Graciano redactó la Concordia Discordiatum Canonum, más conocido como Decreto de Graciano, una obra que trata de compilar la mayor parte de los decretos canónicos, los cuales restringían y validaban leyes tanto para la comunidad así como para la orbe. Ramas del derecho canónico. El derecho canónico puede dividirse en distintas ramas. Estas son solo algunas de las pocas ramas del derecho canónico. Derecho canónico constitucional, fundamental, administrativo, penal, procesal, sacramental y matrimonial. Dentro del derecho canónico encontramos algunos datos curiosos. Entre ellos encontramos que la Iglesia Católica no es una entidad centralizada en materia económica. Otro, que mediante la legítima elección es como se eligen los papas, es decir, por voto unánime, y que la Iglesia reconoce a todos los feligreses el derecho de la confesión.
El derecho canónico en la Edad Media era indispensable, ya que era el máximo poder que se tenía en esta época, ya que éste estaba avalado por Dios. Esto era lo que profería la Iglesia para mantener Rasgos esenciales del derecho canónico. Se caracterizó principalmente por ser parcialmente subjetivista, dividir los delitos en atentatorios contra el derecho divino de competencia exclusiva con la Iglesia, 2 lesionadores del orden humano de competencia del poder laico, 3 delitos mixtos, desconocedores tanto del derecho divino como del humano. Crea la institución de la tregua de Dios, en virtud de la cual ciertos lugares como los templos tenían privilegio de detener la acción de las leyes humanas, protegiendo a las personas fugitivas de sus perseguidores, así fueran condenadas. Crea la jurisdicción eclesiástica para juzgar al clero, conocer los delitos eclesiásticos y mixtos. Tener diferentes concepciones de la pena. Retributiva, de San Agustín, afirma que la severidad de la pena debe ser razonable y proporcional a la gravedad de la infracción. Conmutativa, de Santo Tomás de Aquino, gobierna las relaciones entre las personas, reconoce los deberes de pagar deudas y cumplir con las obligaciones libremente contratadas. Características del derecho canónico. Universalidad. A un mayor número de personas se le aplica en la tierra, a diferencia del resto de los ordenamientos, cuyas características principales son la territorialidad y la personalidad. Plenitud. Regula todas aquellas materias relevantes en cuestiones que afectan a sus intereses. Variedad. Las normas canónicas van destinadas a una pluralidad de sujetos. Hay que tener en cuenta que los entes fundacionales tienen cierta potestad legislativa, que son normas fundacionales y que introducen a otra parte de variedad en el derecho canónico. Unidad. Tiene el mismo origen que la universalidad, con importantes manifestaciones. La autoridad del Papa se extiende de una forma directa a todo el ámbito de la Iglesia. No existe la clásica división de poderes, que radican siempre en los mismos núcleos de decisión, según niveles, papa y obispos. Todos los bautizados tienen un patrimonio común, son los sacramentos y las sagradas escrituras, y el mismo patrimonio jurídico de derechos y deberes. Aquí es importante diferenciar unidad de uniformidad. Elasticidad, capacidad de adaptación que en el ordenamiento canónico ha prevalecido a lo largo de 2000 años manteniéndose el mismo. Las normas fundamentales han permanecido inmutables frente a la elasticidad de otras, en su adaptación a los tiempos. La primera figura propiamente canónica es la equidad, aplicación ajustada mesurada de la norma. La segunda figura es la dispensa, pérdida de vigor, de vigencia de una ley para un caso en particular. Igualmente los decretos singulares, que tienen por destinatarias algunas colectividades o grupos o incluso la única persona, se denomina también privilegio. La Santa Inquisición en la Edad Media. Fue una institución especial de enjuiciamiento e investigación creada por la Iglesia Católica Romana durante el medievo para luchar contra el libre pensamiento. Ideada para luchar contra la herejía, o sea, aquellas creencias que se contraponen con lo enseñado por la Iglesia Católica, vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. En los juicios de la Inquisición no se nombraban abogados ni se comunica a los enjuiciados el nombre de los testigos. Lo esencial para los jueces era conseguir la confesión de los acusados, lo que condujo a la utilización de la tortura. Para el cristianismo medieval, el supremo valor era la vida espiritual. El pecado es peor que la muerte. El hereje podía convencer masas de la sociedad que por ignorancia pasaran al mundo de pecado. Entre los delitos que se castigaban se encuentran herejía, apostasía de la fe, blasfemias, adivinanzas, hechicerías, invocación de demonios y brujerías, delitos de los no sacerdotes que celebraban misa y clérigos que contraían matrimonio. La apostasía de la fe es el abandono total de la fe católica para profesar otra religión, entre estas el judaísmo, el islamismo y el protestantismo. Las blasfemias eran afirmaciones injuriosas contra Dios, la Virgen y los santos, así como contra las cosas sagradas en general. Dentro de los métodos de torturas están el potro,
tormento de agua. La garrucha, cuna de Judas. La rueda, doncella de hierro. Conclusiones. Fue un periodo de fusión entre el derecho romano, el canónico y el bárbaro. El derecho canónico dividió los delitos en atentatorios contra el derecho divino, lesionados y delitos mixtos. En el derecho germánico las penas eran de venganza de sangre, venganza a toda la familia y se podía pagar una suma de dinero para evitarla. La Santa Inquisición fue un movimiento eclesiástico con el fin de acabar con aquellos que iban en contra de la religión oficial.